21 razones por las que el sueño americano ya no existe. La clase media estadounidense empezó a achicarse en los 70, pero porque sus miembros se hacían más ricos, no más pobres. Esa tendencia siguió por un tiempo. A finales de los 80, la burbuja de Wall Street hizo que muchos se anotaran en la era de los yuppies, mientras el dinero seguía fluyendo. Esa euforia continuó hasta los 90, tal vez la última década en la que ese país creyó en el American Dream, cuando el auge tecnológico, liderado por Internet, produjo la ilusión de que la clase media volvía a ser lo que fue en los 50 y 60. Toda la cultura pop estadounidense se llenó con ese espejismo. Series como Beverly Hills 90210 o Friends reflejaban una sociedad en la que todos tenían trabajo y sus sueldos alcanzaban para construirse las vidas que querían. Pero más allá del espejismo, se estaban construyendo las bases de una mayor desigualdad que daría al traste, 20 años después, con la clase media del país. Ya el estallido de la burbuja de las .com al final de la década anunciaba un tiempo de pobreza relativa para la clase media, que solo se profundizó con la Gran Recesión y después con la crisis de salud de hace 3 años. Hoy habría que ser muy iluso para seguir creyendo en el sueño americano ante la evidencia de que ya no existe. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué era el sueño americano de los 1990? A partir del 2000, la caída en el porcentaje de la clase media como parte de la totalidad de la sociedad estadounidense es sostenido. De poco más de 45% en 1979, cayó a 41.7% en 2018, según datos del portal Foundation for Economic Education, FE.org. Otras fuentes muestran un declive más agudo. Ahora bien, retrocedamos la película a la década previa, a la de los 90, tal vez la última del American Dream. Antes de ello debemos definir qué es la clase media en Estados Unidos, ya que los niveles de ingreso para establecer la estratificación social varían de un país a otro. En Estados Unidos se considera que un hogar pertenece a la clase media si sus miembros suman entre $35,000 y $100,000 anuales como ingreso. Se es pobre si ese ingreso anual conjunto es de menos de $35,000, y obviamente se considera rico o de ingreso alto si la familia gana anualmente más de $100,000. Estos datos son válidos para la actualidad, por lo que, de ser considerados para hacer comparaciones con otros momentos históricos, hay que hacer el respectivo ajuste por inflación. Pues bien, en los años 90, el sueño se había actualizado. Ya hablamos de cómo la cultura pop lo aupaba, sumando imágenes al mito. Pero adicionalmente, las condiciones del país eran otras. Veamos cuáles. Recuerda que en 1992 Clinton ganó la presidencia, el primer presidente de la generación Boomer. La juventud y carisma de Clinton hizo que la sociedad sintiera una euforia que no se veía tal vez desde los tiempos de su ídolo, John F. Kennedy. Si repasas la historia, el lema de esa campaña de Clinton fue: "Es la economía, tonto", con la que se refería en parte a que era tiempo de volver a creer en el sueño americano de hacerse rico. Para ayudarlo, ahí estaba una nueva tecnología que prometía hacer rico a quien quiera que fuese lo suficientemente hábil para navegar en el mundo virtual. Ahora es momento de comenzar nuestro listado con las 21 razones por las que el sueño americano ya no existe. Número 1. El estallido de la burbuja de las .com. La verdad es que la Internet fue una tecnología tan disruptiva que durante un tiempo nadie entendió bien de qué iba. Pero ese desconocimiento no fue obstáculo para que el sector financiero especulara con ella. Así fue configurándose una burbuja, la de las .com. A finales de los 90, algunos tecnólogos con olfato de inversionistas empezaron a advertir las posibilidades de negocios de llevar la economía a la Internet. Como sabemos, ese es el origen de monstruos como Amazon, una compañía que refleja el auge de la clase media noventera. Jeff Bezos construyó su compañía en parte con dinero de sus padres, una familia clase media que vivía en los suburbios y tenía la suficiente capacidad de ahorro para prestarla en la incipiente compañía de su inquieto hijo. Pero como toda burbuja, las de las .com también estalló, reconfigurando el sector e iniciando una era de desigualdad que impidió que muchos pudieran repetir el sueño del fundador de Amazon. Número 2. Estrés de la clase media. Este ítem es al mismo tiempo un factor y una consecuencia. La clase media está estresada porque el sueño americano se desvanece, y a la vez ese estado de ánimo contribuye a la destrucción del mito. El hecho de que muchos en la clase media no puedan ahorrar ni siquiera $1,000 para emergencias es una fuente de estrés que se traduce en desánimo ante la evidencia de que no viven las vidas que quieren.
Un estudio reseñado por la CNBC muestra que, ante la pregunta de qué significa el sueño americano, el 51% de los estadounidenses responde sentirse feliz con la vida, mientras que el resto dice tener la libertad de seguir lo que me apasiona. Es obvio que ante la incapacidad de ahorrar, ahogados en deudas o saltando de un trabajo a otro para poder pagar las facturas, la clase media no puede sentirse feliz, pero adicionalmente, ocupada en sobrevivir, no tiene ninguna libertad. Por eso hay analistas que sostienen que la deriva populista del Partido Republicano está estrechamente relacionada con el relativo declive de la clase media, que busca desesperada opciones para volver a su estatus histórico. Número 3. Créditos impagos. Solo en el sector comercial, el porcentaje de retrasos en los pagos, de 30 días o más, llegó al 3% en el primer cuarto del año, dando marcha atrás a la tendencia a la baja de este indicador. En cuanto a los préstamos personales, la morosidad subió al 2.23%, también en ese primer trimestre, cuando un año antes fue de 1.17%. Sí, de momento la expectativa de una recesión parece conjugada gracias a un esfuerzo importante del gobierno, pero bastaría un pequeño tropiezo para que todos esos créditos impagos se transformen en un aluvión. Más allá de las cifras y amenazas de la deuda, hay un factor simbólico que golpea al American Dream. El crédito ayudó a construir la grandeza del país, pero antes las deudas se pagaban a tiempo. Número 4. Los bancos quieren deshacerse de la deuda riesgosa. Entidades como JP Morgan, Goldman Sachs y Capital One están tratando de sacar de sus balances la deuda más riesgosa de caer en impago, aunque eso signifique venderla con descuento. Al mismo tiempo, los bancos están renuentes a renegociar la deuda de la que no están saliendo. Sumadas, ambos cursos de acción de los bancos impactan, entre otros, al sector de bienes raíces comerciales, que tendrá pronto 1.5 trillones de dólares como deuda madura, que necesitará refinanciamiento. Los propietarios, que por definición son personas de la clase media, están arrinconados entre hipotecas más caras por la subida de tasas y la depreciación de sus propiedades. Número 5. La tormenta de deuda. Luego de ver los últimos dos puntos, la conclusión es una sola. El gobierno de Estados Unidos está endeudado porque su clase media también lo está. Como resultado de las razones que te explicamos en este video, a la clase media le resulta imposible vivir con su ingreso, por lo que recurre al endeudamiento. Desde préstamos estudiantiles hasta las tarjetas de crédito, la franja de ingreso medio debe cada vez más para poder pagar su nivel de vida, y aún así vive como pobre. En sus tarjetas, la Fed estima que los estadounidenses deben más de $1 trillón en la escala corta, por primera vez en la historia. El monto de los préstamos no asegurados llega a $225,000 millones, también en la escala corta. Esa condición empeoró desde que la Fed empezó a subir las tasas el año pasado para enfriar la economía que daba muestras de una alarmante inflación. Con tasas más altas, las deudas de la clase media escalaron, borrando así toda capacidad de planear el futuro. En la acera de enfrente, la deuda pública no luce mejor. Pulverizó los $32 trillones en la escala corta, por primera vez en la historia este año. El Bank of America cree que a ese monstruo de deuda se le sumarán $5 billones cada año durante la próxima década. Un factor adicional empeora la tormenta de deuda, los defaults corporativos. Número 6. Ola de defaults corporativos. El portal Business Insider reportaba que el total de impagos corporativos hasta agosto de este año ya supera el total de defaults en el sector el año pasado. 55 firmas cayeron en impagos hasta junio, contra 36 en igual lapso hace un año, según datos de Moody's Investor Service. En este fenómeno, obviamente, también incide la subida de tasas de la Fed, algo sobre lo que no hay que quitar la vista porque el Bank of America advierte que todavía podría caer en default hasta $1 trillón en la escala corta si ocurriese una recesión. Lo bueno del escenario radica en que, como mencionáramos antes, el banco no considera que tal recesión ocurra en 2023. Número 7. Inflación. Es probable que ninguno de los ítems de esta lista sea peor que la inflación como clavo en el ataúd de la clase media estadounidense y de su American Dream, sobre todo luego de la crisis sanitaria. La subida de los precios ha diezmado el estatus de la clase media como ningún otro factor. No obstante, la inflación es un problema desde, al menos, la crisis del 2008. Después de la crisis de la subprime, que desembocó en la Gran Recesión, la política fiscal expansiva del gobierno llevó a que el aumento de los precios se instalara como estructural. En ese momento, pero sobre todo luego de la crisis sanitaria, lo importante era sacar a la economía del atasco sin otras consideraciones. Durante la primera presidencia de Obama, ya se oían las quejas generalizadas sobre el aumento de la gasolina y la comida, mucho antes de las que oímos a partir de 2021. Sin embargo, en este último momento el gobierno tardó en reaccionar, con la crisis demasiado cerca,
más una elección traumática en 2020. El temor era una recesión, no a la inflación misma. Mientras los cheques de ayuda federal llegaban, la inflación quedaba algo enmascarada, aunque lo inocultable era que una porción de la clase media cobraba esas ayudas. La tardanza de la Reserva Federal en reaccionar hizo que la inflación escalara a niveles no vistos desde los años 70, erosionando aún más el sueño americano. Cuando por fin llegó la subida de tasas, solo se agregó un problema más, la ola de deuda que describimos antes. Número 8. La desindustrialización. La manufactura fue un poderoso motor de creación de clase media en Estados Unidos, ya desde finales del siglo XIX. Ese proceso, enmarcado en la primera revolución industrial, sacó a millones de la pobreza. Ahora bien, la manufactura, hasta bien entrado el siglo XX, se correspondía con las etapas incipientes de esa revolución y con el estado del capitalismo en ese momento, centrado en las llamadas compañías de ladrillo y argamasa. Con el tiempo, el capitalismo industrial se dio paso al capitalismo financiero en Estados Unidos, y ya producir bienes industriales como autos, ropa o maquinaria no era rentable dentro del país. Así, justo cuando muchos miembros de la clase media se hacían ricos en los 70, comenzó un proceso de desindustrialización que sumió en la pobreza a segmentos enteros de la población. Lo mismo pasó a medida que ciertos sectores se tecnificaban y prescindían de trabajadores o exigían una mano de obra cada vez más cualificada. Como resultado, las capas inferiores de la clase media empezaron a deslizarse hacia la pobreza, en una condición que legaban a sus descendientes como no había pasado desde que el país se industrializó. Luego, la siguiente ola de esa industrialización puso el listón más alto para quienes querían un empleo en la economía de Internet, o ahora en la de la IA y la computación cuántica. Empujados por esa necesidad, muchos aspirantes al sueño americano se endeudaron para educarse en la espiral que te hemos contado, para al final de todo seguir encontrando la puerta al ascenso social demasiado estrecha. Número 9. El crecimiento en la brecha de desigualdad. En Estados Unidos, los ricos cada vez son más y más ricos y los pobres más depauperados. En la intro te contábamos que el achicamiento de la clase media estadounidense en los 70 se debía a que buena parte de ella se iba a engrosar las filas de los ricos. Sin embargo, hoy es exactamente al revés. Quienes salen de la clase media van a parar a las filas de los hogares de ingreso bajo, en un proceso de proletarización agudo. Es como si la escalera social del American Dream solo permitiese descender a la mayoría, reservado para una verdadera élite la capacidad de ascender. Actualmente, el 1% más rico del país posee más del 50% de la riqueza del resto del país, incluyendo todos los bienes de la clase media. Número 10. Cambio en la definición de éxito. El American Dream es un producto cultural y como tal depende de cambios en la percepción de las ideas. Detrás de cada definición del American Dream, tener casa propia, tener un auto, negocio propio, viajar, ir a la universidad, etc., está la idea de hacerse rico. Este es el núcleo de la ideología del país casi desde el día siguiente de su creación. Ahora bien, parte de la razón de la muerte del mito se debe a que un número importante de estadounidenses han dejado de identificar el ser exitoso con ser rico. Sin la riqueza como motor, el sueño se desintegra. Parte de este cambio es generacional. Los millennials son una generación educada en una versión distinta del sueño americano. Este grupo etario, cuyas últimas cohortes nacieron a mediados de los 90, crecieron con la idea de que el dinero no es lo más importante cuando se le compara con alcanzar la realización personal. Equivocada o no, esta forma de ver el mundo hace que muchos millennials tengan una vida laboral que sorprenda a sus padres y abuelos porque no está enfocada en hacer dinero, sino en metas como el tiempo de calidad, el conocimiento por el conocimiento mismo y otras similares. Número 11. La gran renuncia. En varios de nuestros videos te hemos hablado de la gran renuncia, ese fenómeno que se dio al final de la crisis sanitaria y que hizo que miles de trabajadores renunciaran a sus trabajos. Este hecho es el resultado de varias causas. Algunas se ubican en el cambio de paradigma cultural que ya mencionamos, y que no hace censurable para un millennial no tener trabajo hasta que encuentra la ocupación de sus sueños. Sin embargo, también inciden realidades como la pérdida de poder de compra del dólar y el estancamiento de los sueldos que, aunque han crecido constantemente desde los 70, se han quedado muy rezagados con respecto a la inflación. De todo eso emerge un hecho preocupante, la ruptura de parte del contrato social estadounidense, y de ahí el American Dream mismo, que tenía como uno de sus pilares el trabajo duro. A generaciones anteriores de estadounidenses les parece inconcebible que el trabajo no sea el primer medio que se le viene a la cabeza a la gente en edad laboral hoy, cuando piensan en avanzar socialmente. Número 12. China. Para nadie es un secreto que hoy China enfrenta problemas económicos serios, pero hasta antes de la crisis sanitaria, la verdad es que el sueño americano bien pudo llamarse el sueño chino.
No bromeamos. Al mismo tiempo que el sueño americano y su promesa de sacar a millones de la pobreza y hacerlos parte de la clase media se desinflaba, en China sucedía exactamente lo opuesto. Ya desde finales de los 70, Pekín se enrumbó en la senda que convirtió al país en la segunda economía del orbe. Sin embargo, su crecimiento espectacular sucede a finales de los 90, acelerándose en el transcurso de las 2 primeras décadas de nuestro siglo. Durante ese periodo, la economía china fue una máquina de fabricar 2 cosas, manufacturas y miembros de la clase media, y lo hizo a costa del bienestar en otras partes del mundo, entre ellas Estados Unidos. Por eso, la actual desglobalización, con manifestaciones como el nearshoring, es una esperanza para algunos en la clase media estadounidense, que se aferran a la relocalización de la producción dentro del país. Lo que tal vez derrumbe algunas de esas expectativas es que insertarse en esas cadenas logísticas más cercanas exige unas capacidades que no todos tienen. Número 13. El individualismo. Todas las cosas que entraña el sueño americano las consigue una persona por sí sola, sin ayuda de la familia o amigos, o al menos así es como se ha configurado el mito. No obstante, al menos ese aspecto del mito es falso. Es imposible lograr el sueño americano sin una red doble. Por una parte está la necesaria institucionalidad pública que incluye tribunales, que hagan respetar los contratos y la propiedad privada. Por la otra está tal vez la más necesaria red de apoyo personal, sin la que nadie sale de la pobreza, amigos y familiares que prestan algo cuando se comienza una empresa, desde el garage hasta el dinero. No obstante, pocas sociedades son tan individualistas como la estadounidense, desde los tiempos de la fundación del país. Al insistir en esa versión falsa para lograr el éxito, solo se consigue que más personas fracasen en lograr el American Dream. Número 14. El sueño americano queda cada vez más lejos. Ya no se trata de una percepción por la inflación o el endeudamiento, sino de cuán factible creen los estadounidenses que es posible lograr el sueño americano. Empecemos por el lado bueno. En una encuesta reciente, citada por The New York Post, el 65% de los entrevistados respondió que ya ha alcanzado el sueño americano o está en vías de lograrlo. Pero el que 24% de ellos crea que el sueño americano no está ni estará a su alcance, significa un salto de 6% respecto al año anterior. Journey les pedía a sus fanáticos Don't Stop Believing, en una canción que se volvió el himno del optimismo de toda una generación. Sin embargo, lo que esa encuesta demuestra es que casi 1 de cada 4 estadounidenses no cree en el American Dream. Número 15. Muchos estadounidenses adultos viven con sus padres. La tendencia comenzó durante la crisis sanitaria. Muchos estadounidenses jóvenes se mudaban con sus padres para escapar a las cuarentenas y conseguir mejor comida y más combustible. Sin embargo, una vez cesada la emergencia, muchos miembros de la generación millennial se quedaron a vivir con sus padres. A veces en un sótano, otras en el cuarto que ocuparon cuando eran adolescentes, ante la imposibilidad de poder pagar la renta, ni qué decir comprar casa. Tener casa propia es tal vez la insignia del sueño americano. Que toda una capa de la generación joven no pueda hacerlo es el peor signo de que el sueño ya no existe. Número 16. El fin de la Pax Americana. Ya durante la primera presidencia de Obama, los teóricos le pusieron nombre al declive de la influencia estadounidense, el fin de la Pax Americana. Aunque este es un fenómeno político proyectado hacia el exterior, atañe directamente al sueño americano porque el sueño de prosperidad está estrechamente vinculado con el poder estadounidense, que se legitima en su idea de democracia para todo el mundo. Si el país es relativamente débil, ¿cómo puede creerse en el sueño americano? El que ya no exista el poder, que se creía hegemónico al final de la Guerra Fría, es un rudo golpe a todos los mitos del país. Número 17. Su cultura ya no es hegemónica en el mundo. Las películas más vistas son las producidas en Bollywood, el Hollywood de Bombay, no el de Los Ángeles. Pero incluso cada vez más películas de Hollywood son producidas pensando en el mercado asiático, lo que obliga a introducir personajes y tramas indias o chinas. En otros casos, el declive se evidencia en el financiamiento y sus consecuencias de series y películas, como el dinero que puso Tencent Pictures en la producción de Top Gun. Maverick obligó al legendario piloto y símbolo del American Dream, Pete Mitchell, a quitar el parche de la bandera de Japón y Taiwán de su chaqueta en el tráiler del año 2019. Durante el apogeo del sueño americano, ¿hubiese sido posible que China censurara el uniforme de John Wayne en una película? Número 18. Un solo trabajo no alcanza. Muchos estadounidenses trabajan 16 o más horas al día, saltando hasta en 3 trabajos para llegar a fin de mes. Y no son solo estudiantes universitarios endeudados, son adultos contemporáneos de la clase media, que no pueden vivir con la seguridad de un empleo como sus padres y abuelos. Número 19. La clase media adapta su consumo.
En tiempos recientes, la clase media ha tenido que hacer sus compras en tiendas de descuento, con cada vez más frecuencia ante la imposibilidad de poder pagar todo en sus comercios habituales. En otros casos, no suelen llevar ni las cantidades ni las marcas de sus productos que identifican la pertenencia a la clase media estadounidense. Hoy parecen lejanos los tiempos en los que los estadounidenses ricos, o en vías de serlo, lideraron la expansión de ese nuevo tipo de negocio que fueron los centros comerciales de los suburbios, llenos de supermercados. Número 20. El sueño es americano, pero muchos lo construyen en México. Incluso antes de la crisis sanitaria se evidenció una tendencia curiosa. Muchos estadounidenses en sus últimos 20 o en la treintena se mudan un tiempo a México para ahorrar y así poder volver a Estados Unidos y comprar una casa y tener también para el retiro. En muchas colonias mexicanas los odian porque con ellos viene la gentrificación que expulsa de sus barrios a los habitantes originales, pero lo que no siempre se capta es que en su país estos estadounidenses podrían ser considerados pobres. Número 21. El cambio de la definición misma del American Dream. Aquí ya no nos referimos al cambio de mentalidad de una generación que no se centra ya en hacer dinero como signo del sueño americano. Ahora nos referimos a la noción misma del mito. Hay una escena en un capítulo de la serie Newsroom de Aaron Sorkin, en la que el personaje que interpreta Jeff Daniels responde a la pregunta de por qué Estados Unidos es el mejor país del mundo. Su respuesta es demoledora. Estados Unidos no es la mejor nación del mundo. La tierra de las oportunidades y la libertad son un decorado que oculta que el país es el séptimo en resultados de educación básica de la OCDE. Peor aún, ocupa el lugar 49 en promedio de vida de los países occidentales. Más Japón y Australia es el tercero, durante la serie, en ingreso promedio por hogar dentro de las economías avanzadas. Esa escena termina con una afirmación que derriba completamente el sueño americano. Estados Unidos es primero en solo 3 cosas. Primero, en número de presos como porcentaje per cápita de la población. Segundo, en número de adultos que creen que Los Ángeles son reales. Y tercero, en gasto militar. Como el mito que es, pese a todo lo que te hemos contado, el sueño americano pervive en la imaginación de muchos. No es otra cosa lo que explica las largas filas de migrantes que se dirigen a la frontera sur del país. Incluso para algunos de quienes creen que Estados Unidos sea la tierra de la libertad, el sueño americano todavía está vivo, formado por algo más que el deseo de hacerse rico, la democracia. Sin embargo, irónicamente, los estadounidenses más jóvenes sienten que ese mito se desdibujó en los 90 para terminar de morir en el año 2008. A mediados de la década pasada, la idea volvió como una especie de canto de cisne, pero la crisis sanitaria parece haberlo enterrado de nuevo, hasta la próxima vez que una generación lo reviva. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan 21 razones por las que el sueño americano ya no existe. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.